Bienvenidos a Minutos de Amor con la Palabra, el espacio para hablar con el Señor de corazón a corazón. Minutos de Amor, apasionados por el Evangelio. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos de esta gran revista Minutos de Amor. Bienvenidos a este su espacio de Minutos de Amor con la Palabra. Un espacio para que dejemos alimentar el Espíritu con la palabra de Dios, con la unción de Dios, para que Él nos regale la capacidad de poder interpretar la realidad, para que nos dé la sabiduría, el modo preciso para poder movernos en medio de estas situaciones muchas veces complejas en donde no podemos cansarnos de amar, no podemos cansarnos de anunciar y de vivir el bien y no podemos cansarnos de luchar por un mundo mejor, por un mundo más justo, un mundo más solidario. Hoy la iglesia sigue celebrando la fiesta del envío, de la vocación, del llamado. Ayer, recuerden ustedes que estábamos celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo. Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Tito y Timoteo. Esos grandes compañeros de faena de Pablo que a lo largo del Asia Menor y otros lugares pues lo acompañaron en esas grandes gestas por anunciar a Cristo. Así que los santos Timoteo y Tito hoy los recordamos de manera especial en nuestra iglesia. Y vamos a meditar hoy precisamente en el llamado, en el imperativo a seguir anunciando a Cristo más allá de nuestro metro cuadrado, a seguir anunciando a Cristo más allá de los límites que quizás hoy tenemos y hoy contemplamos. Porque ayer nos dijeron, hay que anunciar a Cristo por todo el mundo, ¿verdad? Y anunciarlo a la creación entera. Y ayer veíamos las connotaciones de estos aspectos, de anunciarlo sin fronteras, quitando todo tipo de prejuicios y llevando el buen anuncio a todo aquel que lo necesite. Por eso vamos a meditar hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 1 al 9, que es la propuesta de la liturgia de la iglesia para el día de hoy. Así que los invito a que quienes tienen su revista la tomemos en nuestras manos y aquellos que tienen su texto bíblico nos ubiquemos en Lucas 10, versículos 1 al 9. Y vamos a proceder a leer el Santo Evangelio y a dejarnos llenar, a dejarnos colmar por este mensaje de vida. Digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de 2 en 2. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies para que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, hemos escuchado este texto que es el envío, lo conocemos como el envío misionero en el Evangelio de Lucas, ¿no? Aquí es un envío muy interesante, muy bello, porque hay una serie de signos que nos siguen hablando de anuncio de universales para universales, es decir, de corazones abiertos para un mundo abierto y sediento. Vamos a mirar algunos elementos para captar estos detalles.
El texto comienza diciendo que designó el Señor otros 72. Esto, más que darnos una cifra sobre el número de discípulos que tenía Jesús, es un signo muy bello, porque resulta que para la época del siglo I, el número de países que se pensaba que existían en ese entonces era 72. Entonces, cuando dice el texto que Jesús designó a otros 72, lo que nos está diciendo es que designó a otros discípulos para ir al mundo entero, para ir a todo lugar donde la vida humana, donde la creación clama por el anuncio del Evangelio. Miren qué belleza. Así que aquí ya vemos algo especial, el envío, el ser destinatarios, el ser heraldos de la palabra de Dios, no es algo exclusivo de un número específico de personas que quizás tengan grandes virtudes o cosas así. No, el envío para hacerse anunciador de Cristo es un envío que se hace a todos aquellos que decidan hacerse discípulos del Señor. Así como la invitación para la conversión es para todos, de igual manera, dentro de todos los que ya están en el camino del Señor, la invitación a anunciarlo está abierta. No es privilegiada para unos, sí, y marginada para otros. No, es una invitación a todos para que lleguemos a todos. Entonces, por eso, el Señor designa a otros 72 para que vayan de dos en dos, ¿verdad? A todos los lugares a donde Él pensaba ir. Eso nos dice el texto. Entonces, ya tenemos una clave interpretativa, ¿verdad? 72 representa el número de naciones del mundo. Porque en aquel entonces, les repito, se pensaban que el número de países eran 72. Entonces, estos discípulos de Jesús irán a todo el mundo. E irán de dos en dos, irán en comunidad. El Evangelio, queridos hermanos, es una experiencia hermosa que se vive en comunidad. El Evangelio no es una experiencia intimista, no es una experiencia, seguir a Cristo no es una experiencia en la que únicamente yo me entiendo con Dios a mi manera, yo miro cómo me las arreglo con Él, yo lo escucho a Él de manera directa y privada y el resto pues que se esfuerce por escucharlo. No. Seguir a Cristo y vivir el Evangelio es ante todo y por sobre todas las cosas una experiencia de fraternidad, una experiencia de comunidad. ¿Por qué? Porque es en el encuentro con el otro que yo descubro la presencia de Dios y descubro al Dios que actúa dentro de mí para el servicio de los demás. Es en ese contacto. Un breve paréntesis. Si ustedes quieren determinar la calidad de su espiritualidad, revisen la calidad de sus relaciones interpersonales, porque de la manera en que estamos tratando a los demás es un reflejo de la manera en que tratamos o en la manera en que conocemos a Dios. Por tanto, si somos déspotas, si somos groseros, irrespetuosos, quiere decir que nuestra relación con Dios no está muy bien, porque les repito, ¿hacia dónde nos envía el Señor? Hacia el hermano, para que nos encontremos con Él en el hermano, en el caído, en el vulnerable y también en el que se equivoca, también en el que está en el error, porque en ese hermano se nos está pidiendo una ayuda para que ese hermano reconozca a Dios que lo habita. Por eso, en todos y en todo momento, Dios está presente. Retomo el texto. Los envía el Señor de dos en dos, en comunidad, en esa experiencia de ayuda mutua, ¿cierto? De fraternidad, a todos los lugares donde Él pensaba ir. Dios te ha elegido a ti y a mí para prepararle el camino, para que anunciemos su palabra, para que le hablemos de Él a tantas personas a las cuales el Señor tiene ya en su corazón pensado llegar y transformar su existencia. Piensa que a través de la profesión que el Señor te regaló, a través del talento, a través del ser mamá, a través del ser papá, a través del ser tío, en fin, a través de todo lo que el Señor nos ha dado, pensemos que Él nos ha facultado con ello para preparar el corazón de todos aquellos que entren en contacto con nosotros. Imagina cuánto bien puede hacer el Señor a través de ti en la oficina donde trabajas, en la casa que habitas, en el barrio donde vives.
porque el Señor te envía y me envía, nos envía a todos nosotros para prepararle el camino. Decía Jesús, la mies es abundante. ¿Qué es la mies? La cosecha, el sembradío. Es abundante, es grandísimo, porque es el mundo entero. Y más que el mundo entero, como número de naciones, es la vida humana entera, en todo tiempo y en todo lugar. La vida humana es un campo para cosechar inmenso, abundante, donde se pueden obtener cosas bellísimas, pero los obreros son pocos. Hoy en día hay muy pocas personas que se deciden a dar la batalla por rescatar humanidad, por sembrar humanidad, por formar humanidad y por cosechar humanidad. Hay muy pocos que se deciden a ello. Abundan personas que se quieren aprovechar de la humanidad. Abundan pensamientos que quieren marginar a la humanidad. Eso abunda. Pero hay muy pocos obreros que se deciden a trabajar por el bien de la humanidad. Todos nosotros somos una especie de gran campo donde Dios ha sembrado su semilla. Y por eso entre nosotros tenemos que hacer la labor de obreros para ayudarnos unos a otros a cosechar frutos para el reino. En algunas ocasiones seremos los enviados, los apóstoles, los misioneros, y en otras nos dejaremos evangelizar por otros hermanos. Por eso el Señor dice, rueguen al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Hay que rogar al Señor que mande obreros, hombres y mujeres apasionados por el Evangelio, para que trabajen su campo, para que trabajen en el mundo, en la humanidad, para cosechar lo mejor de ella. Este texto, por lo general, en los grupos de discernimiento vocacional, ¿cierto? Se pone a meditar para aquellos que están discerniendo su vocación hacia la vida religiosa, hacia la vida sacerdotal, pero no es exclusivo para estas hermosas personas que han recibido este gran llamado. Todo bautizado hoy está siendo convocado a unirse al trabajo en la mies del Señor. Así que cuando le decimos al Señor, te rogamos, Señor, para que envíes obreros, hombres y mujeres apasionados para que trabajen por tu reino, le estamos pidiendo por buenos y santos sacerdotes. Le estamos pidiendo por buenas y santas religiosas, buenos y santos religiosos. Y también le estamos pidiendo por buenos y santos laicos, que a través de su ministerio como casados, como solteros, como misioneros, como profesionales, desde su accionar en el mundo, sirvan al propósito del Evangelio, que es la felicidad del ser humano. Entonces, vamos a rogar para que nosotros seamos esos obreros que el Señor necesita. Tú eres ese obrero, esa obrera que el Señor está necesitando en aquel lugar particular de dificultad. En medio de esta situación de pandemia, yo se los he dicho muchas veces, la clave para salir adelante es la solidaridad. El mundo, la sociedad cambiará si aprendemos a ser solidarios. Puede que venga la vacuna, puede que esta pandemia se detenga, que así va a ser, pero si nosotros no aprendemos a ser solidarios, el virus de la indiferencia, el virus de la corrupción, el virus de la mentira, el virus de la muerte continuará haciendo estragos. ¿Cuál es la mejor manera de salir adelante juntos? Siendo solidarios. Que aquel que tiene aprenda a compartir y aquel que recibe aprenda a usar bien lo que recibe y a compartir con otros para que esa cadena no se detenga. Por eso, ser obreros en la mies del Señor implica vivir en el mundo con una mentalidad distinta, no con una mentalidad que busque aprovecharse de los demás, sino una mentalidad que busque sacar adelante el talento del otro, sin envidias, sin celos, sino que se goce en ver al hermano, a la hermana, en plenitud, creciendo en plenitud. Allá es que tenemos que apostarle nosotros. Y miren que hay unos detallitos aquí que el Señor nos regala para poder participar en plenitud en esa mies, en ese campo de la humanidad al cual estamos siendo convocados. Dice Jesús, pónganse en camino. ¿Se acuerdan ayer? Ayer en el Evangelio la instrucción era vayan, muévanse. Hoy también, pónganse en camino. No podemos hacer anuncio del Evangelio si pretendemos quedarnos sentaditos, quieticos, en nuestra zona de comodidad, en nuestra zona de confort. Y esto no es solamente en un espacio físico. Muchas veces nos quedamos sentados en ideas fijas que nos impiden ir más allá en el anuncio.
A veces nos quedamos con pensamientos como que solo este tipo de personas pueden creer, al resto no les anunciaré. O si vienen a X lugar, les anunciaré. Si no vienen, yo no hablo. A veces hay pensamientos y maneras de obrar en nuestras pastorales que en vez de abrir las puertas del reino de par en par, las cierran. Entonces, lo primero es ponerse en camino, abrir el corazón, quitar los cerrojos de nuestra mente y de nuestro corazón para ser amplios en la entrega del amor de Dios a los demás. Pónganse en camino. Y miren este detalle. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. ¿Quiénes van a atravesar las jaurías? Los corderos. Esto es atípico, porque se supone que ¿quién pasa en medio de quién? Los lobos son los que irrumpen en el rebaño, ¿verdad? Pero fíjense aquí cómo se invierten los papeles. Son las ovejas del rebaño de Jesús quienes van a caminar por en medio de los lobos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Señor nos está mandando quizás como kamikazes? No. El Señor lo que nos está diciendo es, vayan ustedes en tono pacífico, porque el anuncio del Evangelio, como veíamos ayer, no es imposición. El anuncio del Evangelio no es un eslogan de guerra de que o crees o te mueres. No, ese no es el anuncio del Evangelio de Jesús. El anuncio del Evangelio de Jesús es una invitación al amor e invitación en libertad para la libertad. Entonces, ustedes van a ir como corderos, como personas pacíficas, como personas que no van a ir con actitudes violentas, con actitudes retadoras, no, sino que van a ir con humildad y sabiendo que no se mandan solas, sabiendo que van enviadas por su gran pastor, que es Jesús. Miren qué bonito. La oveja va en medio de los lobos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, sabiendo que ella no se manda solita, que ella va guiada por su pastor. ¿Por qué? Porque si ellas son enviadas es porque el pastor está custodiándolas detrás y también está delante, guiándolas en el camino. El pastor atraviesa con sus ovejas por en medio de la jauría de lobos. Jesús trabaja con nosotros y lo haremos de una manera pacífica, no violenta, sin imponer, sin creernos superiores a los demás, con humildad y con sencillez. Segundo elemento, no lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Es decir, aprendan a depender de Dios. La talega, que era una bolsa donde se echaba el alimento, ¿cierto? La alforja, que era una especie de bolsillo que se hacía en la túnica donde se guardaba el dinero, donde se guardaban las monedas, ¿no? Y las sandalias. Son tres elementos que simbolizan la seguridad temporal. Entonces Jesús está diciendo, no se amarren a eso, no se agarren a las cosas temporales que hoy están y mañana se van. Ustedes afírmense en Dios, aprendan a confiar y a depender de Dios. Entonces tendremos que olvidarnos de trabajar, de preocuparnos por un sueldo. No se trata de eso. Se trata de que administrando correctamente los bienes temporales, sepamos depender de Dios. Porque recuerden cómo iniciaba, ¿cierto? Este texto. Sintiéndonos llamados, convocados a entregar la vida por el anuncio de Jesús. Y si aprendemos a depender de Dios, el resto de la vida va a ser muy sencilla, porque vamos a mantener nuestro enfoque. Y en eso tiene relación con lo que dice a continuación el texto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. No se distraigan. No se distraigan de sus objetivos. No se distraigan de sus metas. ¿Cuál es su meta? Anunciar a Cristo a todos. Que todos conozcan a Cristo. Esa es su meta. Y que lo conozcan en su casa, que lo conozcan en su trabajo, en su vecindario. Y para ello no hay necesidad de tomar un megáfono o tomar un micrófono, un amplificador y comenzar a hablar y hablar y hablar. Tu vida es el mejor amplificador del testimonio de Cristo. Entonces, no te distraigas. Ay, que es que fulanito está haciendo un apostolado mejor que el mío. No se distraiga, no entre en comparaciones, no entre en celos, no entre en envidia. Concéntrate en lo que el Señor te pide a ti hoy. Porque cuando nos comenzamos a comparar, perdemos. Porque vemos al hermano
como un competidor en vez de verlo como un aliado. Y en el Evangelio, en la iglesia, nosotros no somos competidores entre nosotros, somos hermanos, aliados. Entonces, no se distraigan a hablar con nadie, no se distraigan a hablar con la pereza, no se distraigan a hablar con el desánimo, no se distraigan a hablar con el individualismo. Mantengamos presente siempre nuestro objetivo: vivir, anunciar y servir a Cristo a través de nuestros hermanos. Sigue el texto. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. No dice: uy, ustedes son unos bendecidos porque yo llegué a ustedes, o tráigame un vaso con agua porque vengo cansado, o agradezcan que he venido a anunciarles el Evangelio. No. Miren que la expresión primera que tenemos que dar es paz. Paz a esta casa. Y aquí hay un juego de palabras interesantes del texto en griego, porque recuerden ustedes que el Imperio Romano hablaba de la pax, ¿cierto? La pax romana. ¿Y cómo se establecía la pax romana? Con espada, ¿cierto? Aquel que no se sometía a Roma, pues era beneficiario de su pax romana. ¿Que cuál era? La muerte, el silenciamiento por la fuerza. Aquí en el Evangelio, la palabra que se propone como paz es Irene, que es la paz de Dios, que es la capacidad de sentirse en la plenitud de Dios. Entonces, cuando decimos nosotros en ese anuncio del Evangelio, paz a esta casa, lo que estamos diciendo es que Dios te habite y habite en todos de manera plena, en su salud física, en su salud emocional, en su salud financiera, en su salud intelectual, en su salud emocional, en todo sentido. La paz de Dios en esta casa. Recuerden, siempre el objetivo, siempre el centro es el beneficio de nuestro hermano. Por eso lo primero que tenemos que decir es que les deseamos paz, la paz de Dios. Dice el texto, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Es una manera de trabajar en gratuidad. No es responsabilidad nuestra obligar a que el otro crea. Nuestra responsabilidad está en anunciar y en anunciar bien, con coherencia. Lo que pase de allí es responsabilidad de la persona que nos escucha. Por eso no estamos obligados a que el otro crea. Nuestra labor está en ser fieles en el anuncio. Bien, fieles y constantes. Dice que si hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Siéntanse tranquilos. Cuando somos pacíficos, los que también viven por la paz lo atraen. Aquellos que no quieran vivir en esa tónica, simplemente, digamos que tomarán una cierta distancia, pero nosotros no tenemos por qué echarnos a la pena por ello. ¿Cuál es nuestra labor? Insistir, seguir viviendo nuestra paz, seguir deseando la paz. Que cuando llegue el momento de nuestros hermanos, ellos la tomarán, pero no podemos caer ni en el desánimo, ni en la desesperación, ni en la actitud de obligar a que el otro crea, ¿no? Si esta casa está preparada para recibir el Evangelio, lo recibirá, y si no, ya le llegará su momento. Sigue el texto. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Aprendan a vivir en comunidad. No anden, cuando dice el Señor que no anden como de casa en casa, dice aprendan a establecer vínculos. No sean como aquellos que se aprovechan de unos, luego van a otro, luego van a otro. No, aprendan a vivir en comunidad y aprendan a ser agradecidos con aquello que les brindan. Porque aquellos que los acogen a ustedes lo están haciendo por un acto de gratuidad, un acto de amor. Por eso hay que ser recíprocos con esta generosidad. Y no creernos que es que por ser nosotros bonitos, por ser los grandes predicadores, es que nos hacen todas estas atenciones. No. Ellos lo hacen, nos tratan bien, es en un acto de agradecimiento con el mismo Dios. Por eso, en retribución a ese gran gesto, nosotros tenemos que tratar muy bien a aquellos que nos acogen en su casa, en el trabajo, en el barrio, y aprender a agradecer aquello que nos brinden. Dice, si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Fíjense que ayer también estaba esta expresión de la curación.
El anuncio del Evangelio, el anuncio del reino de Dios, implica sí o sí la sanación del ser humano, a nivel físico y a nivel emocional. Por eso, queridos hermanos, tengamos presente esto. Cada vez que nosotros nos hacemos emisarios de la alegría de Cristo, de la alegría de Dios Padre, de la alegría de el Espíritu Santo, ayudamos a sanar ambientes, ayudamos a sanar corazones, ayudamos a sanar comunidades. Y cada vez que hacemos esto, el resto de situaciones comienzan a cambiar y comienzan a sanar y comienzan a estar mejor. Por ello, no perdamos el tiempo y hagámonos heraldos del gran anuncio del Señor, del anuncio del Evangelio, para que podamos sanar, para que esta mies, que es el mundo entero, que este gran campo del mundo entero, pueda fructificar para el Señor. Oremos entonces para que estas peticiones se hagan vida en cada uno de nosotros. Oh Dios, Padre bueno, que has elegido a los santos obispos Timoteo y Tito para enviarlos a predicar el Evangelio a todas las naciones, concédenos que comprendamos la urgencia del anuncio del mensaje de salvación. Pues el mundo está sediento de una palabra que brinde esperanza verdadera y señale con acierto los caminos que conducen a un verdadero desarrollo de las naciones, en concordia, solidaridad y respeto. Queremos renovar hoy nuestro compromiso para llevar la alegría del Evangelio a los hombres y mujeres del mundo entero y mostrar que desde Cristo el sentido de la vida es pleno y lleva a la auténtica felicidad. María Santísima, fuente de ternura y fortaleza, acompaña a la Iglesia en el deseo de ser portadora del mensaje de salvación, de modo que todos y cada uno de nosotros vivamos acorde al ministerio recibido. Amén. Todos, absolutamente todos, sin excepción, todos los bautizados estamos llamados a anunciar. Hoy, todos nosotros somos ese grupo de los 72 que el Señor hoy envía. Hemos sido enviados a todo el mundo, a cada realidad humana, a cada corazón, para anunciarle la buena nueva, la alegría de vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Que el Señor los bendiga y los guarde. Mañana nos volveremos a encontrar en Minutos de Amor con la Palabra. Que el Señor los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Que el Señor los guarde y cuéntenle a sus amigos que estamos orando todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través del Facebook Live de la revista Minutos de Amor. Compartan estas reflexiones para quienes ustedes consideren que les pueden ser útiles y hagámonos esas ramas de este gran árbol de la Iglesia que extiende el anuncio de Cristo por doquier. Un abrazo para todos, un feliz día.